Bienvenidos a este nuevo video en el cual continuamos en este curso completo de Adobe XD. El día de hoy veremos cómo podemos diseñar un menú básico en Adobe XD. Y lo primero que debemos de saber es que el menú puede estar compuesto de tres partes principalmente. La primera parte es el logotipo. La segunda parte son los enlaces, botones o accesos que tenemos a otras secciones y también se llaman ítems de menú. Y el punto número 3 puede ser botones de acceso o también pueden ser iconos de redes sociales. Esta parte complementa el acceso para hacer el menú mucho más completo. Estas tres partes son fundamentales para un menú básico. A nivel de estructura debemos de saber que el menú se coloca en la parte superior y que tiene una proporción rectangular. En esta proporción rectangular se colocan todas las partes que necesitemos. Para este ejercicio estaremos utilizando las tres que acabo de mencionar. Tradicionalmente el logotipo se coloca al lado izquierdo. En el centro se colocan los enlaces, los botones o los ítems de menú. Y al lado derecho se colocan los botones o iconos para redes sociales. También dentro de los menús podemos mantener esta misma estructura, solamente que iniciamos con el logotipo. Tenemos los ítems o los enlaces de menú y podemos tener un botón de acceso, botones que se pueden utilizar para iniciar sesión o para brindar un acceso de contacto. Es muy común que en estos tipos de menú, para no hacerlo tan extenso, tengamos menú desplegable y al pasar sobre cada uno de los enlaces tengamos este menú o esta nueva caja en el cual vemos un listado de enlaces relacionados a ese grupo. Y finalmente también podemos tener un tipo de menú que se aplica más a pantallas reducidas o a pantallas móviles, en el cual podemos tener el logotipo al centro y al lado derecho únicamente vemos un menú desplegable o un menú de tipo hamburguesa. Para este video voy a utilizar el primer menú que acabamos de crear, en el cual solo tenemos estas tres partes básicas. Así que si trazamos el área donde se contendrían, vamos a colocar el logotipo al lado izquierdo. Vamos a dejar siempre al centro los ítems de menú o los enlaces del menú y vamos a utilizar nada más 4 enlaces. Y al lado derecho dejaremos iconos de redes sociales. En este caso seleccionaremos 3 iconos de redes sociales que puedan estar ubicados al lado derecho. Debemos también saber, antes de proceder a colocar y a diseñar este menú en Adobe XD, que la altura de estos elementos podría rondar entre 60 y 75 píxeles. Por lo tanto, el alto total de nuestro menú debería de estar entre 100 y 200 píxeles. Y el ancho suele ser entre 900 y 1200 píxeles. También teniendo en cuenta que ese es el ancho que delimita el menú y la parte visible, pero que este menú podría extenderse a la izquierda o a la derecha. Así que podríamos diseñar un sitio en un tamaño de 1920, considerando que únicamente un área entre 900 y 1200 píxeles será la utilizable por el usuario. Para poder ver esto de una forma mucho más detallada, realizaremos una práctica, en el cual paso a paso iremos desarrollando la colocación de los diferentes elementos e iremos viendo toda esta teoría en un aspecto práctico en el cual se puedan desarrollar. Les sugiero descargar esta imagen del menú que les voy a compartir en la descripción y tenerla lista para el siguiente proceso, para que todos podamos utilizarla como referencia y podamos desarrollar nuestro primer menú básico en Adobe XD. Para este desarrollo de práctica vamos a utilizar 4 archivos. El primer archivo es el boceto del menú, que tomaremos como referencia para poder hacer la colocación de los elementos, y luego los 3 iconos de redes sociales que vamos a estar utilizando. Les recomiendo pausar el video e ir al enlace de descarga en la descripción para poder tener acceso a esta carpeta con estos archivos y que luego los puedan ir utilizando a medida los vamos necesitando en esta práctica. Dentro de Adobe XD ahora sí podremos empezar a crear nuestro menú o nuestro header personalizado.
Y como en el boceto anterior veíamos que el ancho máximo de nuestra página web debía de ser de 1920, entonces voy a utilizar este tamaño personalizado. Si no lo viéramos de esta forma o no nos apareciera, recuerden que siempre sobre el icono de los tamaños personalizados para web podemos hacer un clic en la flecha hacia abajo y ahí nos deberá aparecer, o también podremos tener otras opciones por si no queremos trabajar en este tamaño que yo voy a estar utilizando en esta práctica. Haré un clic sobre este tamaño para poder crear mi nuevo documento y ahora ya lo tengo listo. Mi mesa de trabajo tiene un tamaño de 1920 por 1080 píxeles. Eso también lo podemos confirmar en el panel de transformar, en el cual nos aparece la anchura y la altura de nuestro documento. Para poder tener una referencia de lo que voy a estar desarrollando, voy a importar en este momento desde mi carpeta de recursos el boceto menú para poder tener una referencia directa en mi mesa de trabajo. Así que, como lo vimos en videos anteriores, únicamente debemos hacer un clic desde nuestro explorador de archivos y luego arrastrar hasta el programa. Ahí podemos soltar el archivo y se aplicará y se colocará de una sola vez. Para que no nos cree ningún tipo de conflicto dentro de la mesa de trabajo, voy a arrastrar esta imagen para colocarla sobre la mesa de trabajo y así podamos tener el espacio completo. Como únicamente estaremos trabajando el header o el menú principal, solamente utilizaremos la parte superior de la mesa de trabajo. Así que podemos presionar la barra espaciadora y cuando se coloque ese icono de mano, entonces podremos arrastrar nuestra mesa de trabajo hacia abajo y así poder tener visibles la mesa de trabajo y también nuestra imagen de referencia. Lo primero que debemos hacer para crear nuestro menú es crear la forma rectangular que lo contiene. Aunque nuestro menú vaya a quedar con un fondo blanco, siempre se sugiere que tengamos la forma rectangular de ese menú, porque de esa forma vamos a poder centrar los elementos de una forma mucho más fácil. Así que voy a ir a la herramienta rectángulo al lado izquierdo, hacemos un clic y luego voy a trazar un rectángulo en toda la parte superior de mi mesa de trabajo. No es necesario que de una vez al crearlo trate de tener un tamaño personalizado, sino que puedo luego cambiar ese formato. Incluso podríamos crear un rectángulo de este tamaño. Y si lo dejamos de esta forma, luego lo podremos transformar desde el panel correspondiente. En este caso tenemos un rectángulo que tiene una anchura de 550. Pero lo que queremos es que esa anchura sea de 1920. Así que selecciono la anchura e ingreso 1920 y presiono Enter. Ahora veremos que se ha extendido al tamaño completo. Para la altura decíamos que si nuestros ítems van a tener entre 60 y 75 píxeles, lo adecuado era utilizar una altura que vaya entre 100 y 200 píxeles. Vamos a utilizar para esta práctica un tamaño de 150 píxeles. Así que lo ingresamos y presionamos Enter. Ahora nos aseguraremos de manipular el color de relleno. Momentáneamente, como no hemos definido el color que tendremos y nuestro menú es del mismo color de la mesa de trabajo, únicamente cambiaré el relleno a un gris muy claro para poder tener una pequeña diferencia de color. Así que mientras mantenemos seleccionada la forma, vamos al relleno y hacemos un clic sobre el color blanco. Y acá en esta zona de color, nada más movemos un poco de la esquina superior izquierda. Y veremos el cambio en tiempo real. Cuando tengamos un color que ya nos dé una diferenciación con el fondo blanco, ese va a ser el color que estaremos utilizando. Así que haré un clic fuera de ese recuadro. También me aseguraré de desactivar el borde porque no lo necesito visible. Ahora ya tengo un color que me divide ese menú del sitio web. Volveré a mi herramienta selección,
hago un clic en la mesa de trabajo y ahí ya tengo mi primer espacio de menú. Voy a crear otro rectángulo en la parte inferior y a este rectángulo le colocaré el tamaño que quiero que tenga mi menú. Recuerden que puede ir entre los 900 y los 1200 píxeles. Voy a cambiar acá a 1200 porque estoy utilizando un tamaño de 1920 y ahora ya tendré una idea del espacio horizontal que utilizará mi menú. Recuerden también, como lo vimos en videos anteriores, que podemos centrar este elemento con la mesa de trabajo. Así que una vez que esté seleccionado, vamos en la parte superior al área de propiedades y hacemos un clic en el sexto icono, el que dice alinear al centro. Hago un clic y ahora ya tendré la alineación de este elemento. Podemos dejar ese elemento visible mientras estamos diseñando o también podemos utilizar líneas guía. Para esto cambiaré a mi herramienta selección. Y ahora, para poder obtener una línea guía, iré a la parte izquierda de mi mesa de trabajo. Vean que cuando paso exactamente sobre el borde aparece una flecha apuntando a la izquierda y la derecha. Y si hago un clic, podré obtener una línea guía. Así que hago que esa línea guía choque exactamente donde empiece ese rectángulo. Voy nuevamente al lado izquierdo en mi mesa de trabajo y obtengo la otra guía. Ahora que ya tengo señalizado y ya sé hasta dónde va a llegar mi menú, puedo eliminar este rectángulo. Esta es tan solo una de las formas en las cuales podemos nosotros delimitar la anchura de nuestro contenido. Pero para esta primera práctica me parece que es importante porque aprendemos cómo obtener líneas guía. Ahora que ya tengo esta parte, puedo proceder a realizar la colocación de mis elementos. Como no tenemos un archivo de un logotipo, vamos a utilizar tipografía. Así que voy al área de la herramienta de texto, hago un clic. Y como voy a necesitar un texto de una sola línea, únicamente haré un clic y suelto. Ahora escribo la palabra que necesito. Yo estaré utilizando la palabra logo. Y colocaré un punto. Voy a la herramienta selección. La activo y vean que ahora podré cambiar a la tipografía que quiera utilizar. Puede ser cualquiera. Yo estaré utilizando la tipografía Roboto y estaré utilizando una versión ultra negrita. Utilizaré un tamaño de 50 puntos. Y ayudándome de las líneas guías, ahora lo muevo y lo coloco al lado izquierdo. Ahí ya tenemos nuestro logotipo. Ahora crearé los ítems de menú. Para poder acelerar el flujo de trabajo, no iré nuevamente a la herramienta texto y volveré a seleccionar tamaño, sino que duplicaré por arrastre la palabra logotipo. Lo podemos hacer también presionando comando C y comando V para crear una copia, o si no, podemos mantener presionada la tecla Alt, hacer un clic sobre el elemento que queremos duplicar y sin soltar la tecla Alt arrastrar. Ahora suelto clic y suelto la tecla Alt y ya tengo mi documento duplicado. A este texto lo cambiaré de logotipo a la palabra inicio, porque será mi nuevo ítem de menú. Además lo personalizaré. Le daré una visualización regular en el área de tipografía y le cambiaré a un tamaño menor, un tamaño aproximadamente de 25. Este elemento también lo colocaré dentro del menú y vean que con las líneas guías automáticas puedo ir teniendo una mejor alineación de esos elementos. Duplicaré este elemento y le iré cambiando también el texto. Así que presiono Alt, duplico y ahora le cambio a la palabra nosotros. Presiono Alt, duplico. Notaremos que a medida que vamos duplicando, cuando llegamos a la misma distancia, también XD nos notifica y nos muestra
que estamos teniendo una misma distancia entre este elemento como este lo tiene con el anterior. Así que podemos dejarlo ahí o podemos también alejarlo más. Yo utilizaré esas líneas inteligentes para poderlos dejar a la misma distancia. Suelto y ese se llamará servicios. Duplicaré nuevamente presionando Alt. Vean, ahí tenemos la misma distancia. Y este se llamará contactos. Ahora ya tenemos nuestros ítems de menú. Estos ítems los podemos manejar por separado, pero es una buena idea también seleccionarlos presionando Shift. Presiono Shift, hago clic en contacto, servicios, nosotros y vemos cómo se van seleccionando e inicio. Y ahora presiono comando G. Así podré ubicarlos y alinearlos como un solo elemento. Si no los agrupamos, cuando nosotros los querramos alinear, van a hacer una alineación entre ellos. Por ejemplo, los he seleccionado y no están agrupados, y si me voy al sexto icono para poderlos alinear al centro, veremos que todos se apilan uno sobre otro. Así que debemos de asegurarnos de seleccionarlos, presionar comando G, y ahora sí, vamos al sexto icono del área de alineación y veremos cómo se alinean todos los elementos al centro manteniendo sus distancias. Luego de esto podríamos desagruparlos con comando Shift G o podríamos mantenerlos agrupados. Acá ya es preferencia del flujo de trabajo que cada uno esté utilizando y cómo le guste mantener organizados sus elementos. Ahora lo último que haremos es colocar los iconos de redes sociales al lado derecho. Así que volveré a mi explorador de archivos, seleccionaré los tres archivos de redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, y ahora los arrastraré a mi documento de XD. Debo de ser cuidadoso de no arrastrarlos sobre la forma que ya tiene el menú, porque si lo hago así, estos elementos reemplazarían ese color y no quiero que queden colocados sobre ellos. Así que arrastraremos y nos aseguraremos de colocarlos sobre la mesa de trabajo. Me coloco acá y ahora suelto y ahí están nuestros tres elementos. Estos elementos deberían de quedar en la parte superior. Veremos que estos elementos tienen un tamaño diferente, así que en este momento únicamente los colocaré en el área de menú. Luego acercamos y vamos a trabajar con el tamaño de cada uno de ellos. Si hacemos un clic sobre el icono de Facebook, veremos que en el panel transformar tenemos una anchura de 22 y una altura de 22. Podríamos modificar para que sea mucho más fácil recordar a una anchura de 25 y una altura de 25. Y eso mismo aplicar el resto. Selecciono Instagram, vean que es mucho más pequeño y tiene un tamaño de 18. Así que coloco 25 de ancho y 25 de alto. Y para YouTube, en lugar de cambiarle de manera independiente la anchura y la altura, lo haremos manteniendo las proporciones. Como es un elemento mucho más rectangular que los anteriores, si yo cambio la proporción, supongamos que cambio a 25 la anchura y luego cambio a 15 la altura, veremos que siempre se desproporciona. Lo mejor para poder hacer mucho más pequeño cualquiera de estos iconos que no son perfectamente cuadrados es manteniendo su proporción. Así que presionaré comando Z para poder revertir los cambios y antes de hacer un cambio en la anchura haré un clic en este candado que aparece acá, que es el candado para bloquear el aspecto. Lo activo y ahora si cambio la anchura, por ejemplo a 30, y veremos que también se modifica la altura. Podríamos dejarlo de esta forma o si queremos que tenga una altura similar a los anteriores, lo coloco de 25. Veremos que también se modifica la anchura. Una vez que los elementos ya tienen el tamaño que necesitamos, vamos a distribuir la misma distancia entre ellos, porque vemos que el icono de Facebook está mucho más cerca
con Instagram que el de Instagram con el de YouTube. Para esto se hace muy fácil. Debemos seleccionar los tres elementos. Presiono Shift y hago un clic sobre el icono de Facebook. Sin soltar Shift hago un clic sobre Instagram y sin soltar Shift hago un clic sobre YouTube. Ahora voy en el área de propiedades al panel Alinear y el cuarto icono me permitirá distribuir horizontalmente los espacios. Así que hago un clic y ahora ya tienen el mismo espacio entre uno y otro. Ahora ya tenemos este menú básico prácticamente finalizado. Lo único que debemos hacer es mejorar las alineaciones, porque cada uno de estos elementos se está alineando entre sus grupos, pero aún no han logrado una alineación perfecta entre ellos. En los ítems de menú tenemos un solo grupo, por lo cual lo pudimos alinear al centro. Ahora volveré a los iconos de redes sociales y seleccionaré los tres. Presiono Shift y hago un clic sobre el icono de Facebook. Sin soltar Shift, presiono el icono de Instagram y sin soltar Shift, presiono el icono de YouTube. Ahora los agruparé presionando Comando G o Control G en mi teclado. Ahora que estos elementos ya son parte de un mismo grupo, puedo mover desde cualquiera de ellos y mantendrán las distancias que hemos colocado entre cada uno de los iconos. De esta forma podré moverlos todos hasta que choquen con la línea guía que tenemos de referencia. Todos estos elementos los podemos interpretar como tres grandes grupos: el grupo de los iconos para redes sociales, el grupo de los ítems de menú y el grupo de logotipo. Si los seleccionamos, ahora podremos hacer una mejor alineación vertical. Así que haré un clic sobre el logo, presiono Shift y hago un clic sobre el grupo de los ítems de menú y también hago un clic sobre los logotipos de las redes sociales. Ahora ya tengo seleccionados los tres elementos. Voy al panel Propiedades, al área de alineación y el segundo grupo me permitirá alinear a la mitad verticalmente. Presiono ese segundo icono y veremos cómo ahora los iconos de redes sociales se están alineando mucho mejor con los ítems de menú y también están perfectamente alineados con la caja de logotipo. El inconveniente que está creando la caja de logotipo es que la tipografía no se encuentra alineada al centro, así que aquí tenemos dos caminos. O utilizamos una imagen del logotipo que esté justamente recortada a los bordes, o deberíamos de hacer un ajuste óptico, en el cual únicamente seleccionando este elemento del logotipo podamos crear esa alineación vertical y perfeccionarla. Esta no es la forma mucho más óptima, pero los ajustes ópticos suelen utilizarse mucho en diseño impreso y en diseño digital. Y si no, cuando utilicemos un logotipo que sea una imagen y que esté justamente recortada a los bordes, podremos tener una mejor alineación. Con este proceso hemos finalizado ya el proceso de diseño para un menú básico en Adobe XD. Ahora lo que deberíamos de hacer es aplicarle el color, los tamaños y toda la personalización que necesitemos. Para esta práctica yo he decidido trabajar únicamente en escala de grises, pero también ahora podríamos cambiar el color de los diferentes elementos. Por ejemplo, si quisiéramos que nuestro menú, en lugar de ser de un gris claro, fuera de un color negro, podemos cambiar el fondo. Podríamos dejar el logotipo de un color gris claro, cambiar el color de la tipografía a un gris mucho más claro para que pueda destacar mucho más, y lo mismo con los iconos de redes sociales, que incluso podrían ser de un color claro, pero no es necesario que sea de un color blanco. Podríamos utilizar un acento cromático o incluso explorar con los diferentes colores que tengamos para nuestra marca. Una vez que el menú ha sido construido, veremos que se vuelve mucho más fácil personalizarlo. Y ahí ya tenemos un menú diferente. Para poder finalizar esta práctica, yo les sugiero que podamos seleccionar todos los elementos y poder duplicarlos por arrastre. Y así puedan ir teniendo diferentes versiones del menú que hemos construido
y poder tener también diferentes opciones para el diseño que necesitemos crear. Lo haré de manera rápida, acá duplicando y también colocando y utilizando colores diferentes para cada una de estas partes. Haré una última copia y para este utilizaré colores que sean diferentes a los anteriores para también poder hacer una versión totalmente diferente. Recordemos que nuestros iconos de redes sociales están agrupados, pero podríamos hacer un clic sobre ellos y desagruparlos para poderlos seleccionar individualmente y así también poder decidir si queremos aplicarles un color diferente a cada uno de estos, que también puede ser el color que representa esa red social o podrían ser colores que únicamente sean parte de la marca que estamos manipulando y así poder tener una mejor aplicación de la paleta cromática que estamos seleccionando. Utilizaré esta paleta cromática que hasta este momento es aleatoria para poder crear una versión diferente del menú. Como mencioné anteriormente, una vez que hemos colocado la estructura y hemos aplicado toda la alineación de elementos, la personalización se vuelve mucho más fácil y mucho más entretenida también para poder llegar hasta el tipo de menú que seleccionemos. Espero que con esta primera práctica hayamos tenido el primer acercamiento a la aplicación de todos los conocimientos que hemos estado aprendiendo en el curso y en las siguientes prácticas veremos cómo seguir construyendo partes de los sitios web como el footer, el contenido y asimismo poder ir diseñando nuestros propios elementos acá en Adobe XD. No olviden que si tienen dudas o consultas pueden dejarlos en los comentarios y les estaré contestando. Muchas gracias y hasta el próximo video. Adiós.